Bienvenidos en todos a este nuevo video donde explicaremos el cálculo de la densidad y la masa molar de un gas. Nuestro grupo está conformado por Sheila Estrada, Sista Ortiz, Valentina Ruiz, Steven Castro, persona Stacy Beltrán. Ahora, para calcular la densidad de un gas debemos saber cuál es su concepto. Es la masa de gas contenida en un determinado volumen. Ahora, sabiendo esto, podemos determinar si un gas es más denso o menos denso que el aire. Este cálculo nos ayudará a prever si el gas se acumula en la proximidad de la superficie, es decir, en la parte inferior, o, por el contrario, si es menos denso, se acumulará en la parte superior de la superficie. Bueno, y ahora cabe preguntarse si podemos calcular de forma teórica la densidad de un gas, y la respuesta es que sí. Bueno, ¿y cómo podemos calcular la densidad de un gas? De forma aproximativa, podemos utilizar la ley de los gases ideales. Como otra forma, también se pueden realizar cálculos estequiométricos para hallar dicha densidad. Luego de tener claro el concepto de densidad, veamos cómo calcularla y de dónde surge esta ecuación. Pero primero recordemos las siguientes fórmulas porque las vamos a tener en cuenta. La ley de los gases ideales que en estos momentos estamos viendo en pantalla, y en ella la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. También tendremos en cuenta la fórmula general de la densidad, donde densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y por último, pero no menos importante, la fórmula para calcular el número de moles, representada como N, que es igual a la masa sobre la masa molecular. Ahora sí, volvamos al punto. Primeramente reemplazamos los moles, es decir, N, en la fórmula de los gases ideales, como podemos ver en el paso número 1. Luego vamos a buscar despejar para obtener la fórmula de la densidad, que como anteriormente habíamos dicho es igual a la masa sobre el volumen. Para ello pasaríamos a multiplicar la masa molecular y en el volumen este caso pasaría a dividir. Luego de tener la fórmula reemplazamos por la D, que indica densidad. Y por último despejaríamos nuestra variable haciendo las debidas operaciones y tendríamos lista la fórmula para calcular la densidad de un gas. Solo no olvides usar las unidades adecuadas para el cálculo, así que te invito a que veamos el siguiente ejercicio. Ya conociendo lo que significa la densidad y cómo hallar su fórmula, pues a continuación vamos a realizar un ejercicio. Vamos a calcular la densidad del buteno a 273 grados Celsius y a 1520 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la temperatura, la presión y el peso molecular de esta fórmula. Pero bien sabemos que aquí en esta ecuación no tenemos la densidad, por lo tanto debemos de hallarla. Debemos de recordar que densidad es igual a masa sobre volumen. Y si bien vemos en la ecuación, pues tenemos masa y tenemos volumen. Por lo tanto, vamos a despejar. Entonces, tenemos presión por volumen igual a masa sobre peso molecular por R, que es una constante, por T, que sería la temperatura. Entonces, vamos a pasar a multiplicar el peso molecular que está dividiendo la masa con la presión y el volumen, quedando igual a la masa por la constante por T. Ahora vamos a pasar a dividir R y a T, que están multiplicando a la masa para así despejarla. Entonces nos quedaría presión por volumen por la masa molecular sobre la constante por la temperatura igual a masa. Pero recordemos que no solo necesitábamos la masa, sino también el volumen. Entonces esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Presión por el peso molecular sobre la constante R por la temperatura igual a masa sobre volumen. Y pues aquí ya tendríamos la densidad. Esta ecuación trabaja con condiciones normales. Las condiciones normales específicamente son la temperatura a grados Kelvin y la presión a atmósfera. Como nos damos cuenta en este problema, la temperatura está a grados centígrados y la presión está a milímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos que convertir las unidades para poder tener esta a condiciones normales. La temperatura, que es 273 grados Celsius, vamos a convertirla a Kelvin de la siguiente manera. Vamos a sumar 273,15 grados Kelvin
a lo que esto nos daría 546,15 Kelvin. Y pues este aquí ya lo tendríamos en condiciones normales. A continuación, pues seguimos con la presión. 1 milímetro de mercurio equivale a 760 atmósferas. Por lo tanto, tendremos 1520 milímetros de mercurio. Y lo que haremos es dividirlo entre 760, a lo que esto nos dará 2 atmósferas. Otro dato que vamos a necesitar para poder hallar la densidad pues es el peso molecular de dicho compuesto, que se halla sacando el peso del carbono y del hidrógeno, que es de la siguiente manera. Pues el carbono tiene un peso de 12 y el hidrógeno tiene un peso de 1. Pero si podemos ver, el carbono pues ahí tiene 4 y el hidrógeno tiene 8. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar 12 por 4 y 1 por 8. 12 por 4 es 48 y 1 por 8 pues 8. Ahora, sumándolos, pues entonces la masa molecular sería 48 más 8, que sería igual a 56. Pues ahora sí, teniendo todos los datos concisos, vamos a pasar a resolver la ecuación. Entonces, tenemos que la presión es de 2 atmósferas, el peso molecular, que es 56 gramos sobre mol, sobre R, pues, que es una constante, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que es de 546,15 Kelvin. Entonces, para poder resolver esto, pues si aquí vemos hay varias unidades que se repiten, pues las vamos a cancelar. Atmósfera con atmósfera, mol con mol y Kelvin con Kelvin. Pues, y nos quedarían gramos y litros. Entonces, masa sobre volumen, que en realidad es densidad, pues nos quedaría a 2,50 gramos sobre litros. Y pues esta sería la solución de nuestro problema. La masa molecular de un gas es la masa de una molécula de un compuesto, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo se calcula? Se suman las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Puede expresarse en UMA o en gramos. Si se expresa en UMA, hace referencia a la masa de una molécula, mientras que si se expresa en gramos, hace referencia al número de Avogadro. Bueno, y un ejemplo de esto podría ser que un mol de dióxido de carbono con 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, tienen una masa de 44 gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una masa de 16 UMA y el carbono de 12 UMA. Gracias a esto podemos concluir que un mol de cualquier elemento o sustancia tiene masa igual a su masa molecular expresada en gramos. Esta cantidad se le llama masa molar. Hola, estoy aquí nuevamente, esta vez para mostrarte cómo hallar la masa molecular. Nuevamente estaremos usando la ley de los gases ideales y la fórmula para hallar el número de moles, así que vamos a ver. Primero, al igual que con la fórmula para hallar la densidad, vamos a reemplazar la N, que indica el número de moles, en nuestra fórmula, que es la de los gases ideales, para que nos quede así, tal y como vemos en el paso número 1. Luego, como buscamos despejar la masa molecular, expresada en este caso como MM, la pasaremos a multiplicar al lado izquierdo de nuestra ecuación. Ahora solo queda pasar la presión y el volumen, es decir, P y V, respectivamente, a dividir al lado derecho. De esta manera tendremos despejada la fórmula para hallar la masa molecular y podríamos determinarla.
Pero antes, recuerda tener en cuenta las unidades y los valores adecuados para que tu proceso salga a la perfección, que los puedes ver aquí en la tabla y en el ejercicio que veremos a continuación. A continuación vamos a resolver este ejercicio. En un recipiente de volumen 0,0984 litros, introducimos 0,1654 del gas propileno a 24 grados centígrados. La presión dentro del recipiente es de 740,3 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la masa molecular del propileno? La ecuación general de los gases ideales es esta. Presión por volumen es igual a moles por R, que es una constante por temperatura. Entonces, las moles se relacionan con la masa molecular. La masa molecular de cualquier compuesto es igual a masa sobre moles. Despejamos las moles y quedaría que moles es igual a masa sobre masa molecular, que pasó a dividir. Lo sustituimos en la ecuación general y nos queda que presión por volumen es igual a masa sobre masa molecular por la constante por temperatura. Como queremos hallar la masa molecular, tenemos que despejarla. Quedaría que masa molecular es igual a masa por R por T, temperatura. Todo esto sobre presión por volumen, que pasó a dividir. Con esta ecuación vamos a resolver el ejercicio. Bueno, la presión tenemos que pasarla a atmósfera, entonces la presión es 740,3 milímetros de mercurio por una atmósfera Bueno, con esto ya pasamos la presión a la atmósfera y quedaría que es 0,974 atmósfera. Bueno, ahora tenemos que pasar la temperatura a Kelvin. La temperatura es 24 grados más 273. Esto es igual a 297 Kelvin. Bueno, entonces ahora sí podemos resolver. La masa molecular es igual a la masa es 0,1654. Por la constante es 0,082. Por la temperatura, que ya la pasamos aquí, el 297. Todo esto sobre la presión y el volumen. La presión es por volumen 0. Bueno, ahora sí podemos resolver. Ya que es igual a 42,02 gramos mol. Y esta sería la masa molecular del gas propileno. Y aquí hemos terminado el ejercicio. Espero que les haya gustado. Buenas tardes, mis queridos compañeros. En el día de hoy les vengo a demostrar con un experimento sencillo el cálculo de las densidades. ¿En qué consiste el experimento? Con ayuda del dióxido de carbono y del aire, demostrar que el gas tiene más densidad que el otro. Entonces empecemos con el experimento. Y pues lo primero, lo fundamental, se necesita vinagre, se necesita bicarbonato de sodio, un recipiente y un embudo, y obviamente pues los blocks con los que vamos a utilizar el experimento. Bueno, como primer paso para este experimento necesitamos una botella y el vinagre, donde en la botella vamos a llenar con vinagre. Pues procedemos a llenar la botella con, no toda la botella, como 3 dedos estimadamente.
Bueno, ya tenemos listo la botella con el vinagre, entonces procedemos a llenar el globo con bicarbonato para realizar el experimento. Pues obviamente necesitamos la ayuda del embudo, en el cual la vamos a insertar en el globo, y pues con una cuchara. Bueno, ya después de que hayamos llenado el globo con bicarbonato de sodio, pues procedemos a, con la botella, tapar el orificio de la botella con el globo para simplemente venir y voltear el globo. Y el sodio baje y entre en contacto con el vinagre. Bueno, como sabemos en esta reacción química, el vinagre o ácido acético reacciona con el bicarbonato de sodio produciendo agua, acetato de sodio y dióxido de carbono, que es el gas que necesitamos para realizar. Ahora que tenemos ya el globo lleno de gas, que es el dióxido de carbono, pues procedemos a llenar de aire este otro globo con el fin de demostrar el cálculo de las densidades. Luego de tener ya los dos globos, uno compuesto por aire y otro compuesto por dióxido de carbono, procedemos a demostrar cuál gas es más denso. Entonces, sencillamente los lanzamos y el primero que toque la superficie es más denso que el otro. En este caso, científicamente, el dióxido de carbono es más denso que el aire. Y como acabamos de presenciar, el globo compuesto por dióxido de carbono cae más rápido que el compuesto por aire, entonces decimos que el dióxido de carbono es más denso que el aire.